¿Cuántos lo estamos gozando? Aleluya. El Señor es bueno. Le doy gracias al Señor, primeramente, por este hermoso privilegio. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo, amén. Aleluya. Dije yo. Gloria a Dios. Se olvidaron de mí, pero no se llegan olvidado, amén. Aleluya. Cuando me dijeron, le vamos a dar este privilegio, ya me dolía el estómago, amén. Pero bueno, el Señor, vamos a leer la palabra, amén, en esta hora. Así les voy a pedir, mis hermanos, que vayan abriendo su Biblia y busquemos un libro bien grandote que hay. Después de Tito, Filemón. Aleluya. Aleluya. Vamos a hablar de Filemón en esta noche, amén. Gloria a su nombre. Vamos a ver qué quiere hablarlo el Señor en esta hora. Aleluya. Poderoso es el Señor, amén. Gloria a Dios y amén. El libro de Filemón. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo lo tenemos. Después de Tito y antes de Hebreos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Estamos listos ya? Amén. Aleluya. La palabra del Señor vamos a esperar a mi hermano Arturo. Amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. Amén. Ayúdenme, hermano. Aleluya. Después de Tito y antes de Hebreo. Amén. Aleluya. Aleluya. Poderoso es Cristo. Amén. El libro de Filemón. Vamos a leer el 1, 2 y 3. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Leámoslo todos juntos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Vamos a orar por su palabra, amén. Amantísimo Padre Santo que estás en gloria, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre bendito, por este hermoso privilegio, Señor, que me ha sido dado, Señor, para poder traer su palabra, Señor. Así, Padre bendito, le pido a usted, Señor, que venga limpiando este lugar, Señor. Venga llevándose todo estorbo, Señor, aleluya, que esté, Señor, adentro, Señor, aleluya. Venga sacándolo a los abismos, Padre Santo, aleluya. Poderoso eres, Cristo de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Porque los tienes aquí en su casa, Padre eterno, para poder alabarle y glorificarle, Señor. En esta hora, Padre bendito, le pido, Señor, que venga limpiando nuestros corazones, Señor. Limpia, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en una tierra fértil, Señor, aleluya, bendito Rey. Maravilloso y poderoso eres, Señor. Te alabamos, Padre eterno, y te bendecimos, Señor, aleluya. Te pido, Padre Santo, en esta hora que bendiga a los niños, Señor, de este lugar. Bendiga a las jovencitas, los jovencitos, Señor, bendiga a las damas. Y mis hermanos caballeros, Señor, aleluya, bendito Rey, bendícelos, aguárdalos, Señor. Así, Padre Santo, sea usted llevándose todo estorbo, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, porque el invitado de honor es usted, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, aleluya. Tú eres grande, Señor.
Tú nos has dado la victoria, Padre Santo, aleluya, poderoso Cristo. Te doy gracias, Señor, por toda la maravilla, Señor, que viene haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Señor, que sea usted, Señor, poniendo palabras en mis labios, Señor. Que sea usted hablando, Padre Santo, aleluya, a su pueblo, Señor. Maravilloso es usted, Cristo de la gloria. Mi alma le alaba, Señor. Mi alma le bendice, Padre Santo, aleluya. Poderoso eres, Señor. Mira, Padre Santo, en esta hora, Señor, le pido a usted, Padre Santo, que venga hablando, Señor, a su pueblo, Señor. Oh, Santo de Israel, aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Así pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor, amén. Así, mis hermanos, yo leía esta palabra y me gozaba en ella, amén. Amén, aleluya. En darme cuenta de que todos decimos de que Pablo estaba prisionero. Amén, aleluya. Y yo me preguntaba, ¿estará prisionero, decía yo, por hablar su palabra, o está prisionero en Cristo Jesús? Amén, aleluya. Yo me hacía esa pregunta, pero bueno, dije yo que sea el pueblo de Dios dando el sí, si él estaba prisionero por hablar su palabra o estaba prisionero dentro de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Aleluya. Y entonces yo leía esta palabra, la leía, bueno, pero antes de comenzar a esto, yo quiero decirles que busquemos en el libro de Hechos. Quiero leer unos versículos allí para que entendamos lo que nuestro Señor quiere hablarlo en esta noche, amén. Aleluya. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Ahora vamos a leer Hechos 8 del 1 al 3. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y sobre piadosos llevaron a enterrar, hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Aleluya. Amén. El versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba, dice, a la cárcel. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Démosle vuelta a la hoja y leamos Hechos capítulo 9. Aleluya. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, pero para que recobrara la vista. Amén. Entonces aquí lo vamos a dejar ahí. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta lo que Dios estaba haciendo con Saulo. Amén. Entonces sabemos la historia, ¿verdad?, de Saulo. ¿Quién era Saulo? Amén. Era un perseguidor de las iglesias. Amén. ¿Verdad? Dice que él arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba, los metía presos. Pero él tuvo un castigo, ¿verdad? Dios lo cegó. Amén. Entonces él ocupó a este hombre para que orara por él, para que él recobrara la vista. Entonces nosotros vemos la historia de Pablo cuando él estaba prisionero. Amén, aleluya. Él estaba prisionero. Y yo me preguntaba, él está prisionero, y yo ponía, por ejemplo, a mi hermano Luis. Mi hermano Luis estuvo o está prisionero, ¿verdad? Porque el Señor lo tiene en su ministerio. Amén. Pensaba y se me venía en mente, y digo yo, el Señor tiene a mi hermano Luis como al frente de su obra, ¿verdad? Es un prisionero de Dios. Entonces él no se puede ir a ningún lado porque tiene que estar aquí. Amén. Él es obediente, ¿verdad?, a lo que el Señor lo ha mandado. Amén. Entonces yo decía, Pablo era perseguidor de las iglesias, pero cuando él conoció a nuestro Señor Jesucristo, él cambió. Amén. Entonces, estando él prisionero de Jesucristo, él no estaba solo. Amén. Él no estaba solo. Amén. Entonces, pero la carta que él escribió, pienso yo que le debe haber dicho a Lucas: ven, ayúdame a escribir esta carta para Filemón, ¿verdad? Le entramos al mensaje. Debe haber dicho: ayúdame a hacer esta carta, ¿verdad? Porque Filemón era un hombre rico. Dice que en su casa él allí tenía la iglesia. Amén. Y todos los que pasaban, él les daba hasta posada. Quiere decir que era grande el lugar, ¿verdad? Que era de Filemón. Entonces, pero en ese entonces ellos tenían esclavos para que hicieran los quehaceres, ¿verdad?, de su hacienda. Según pues ¿verdad?, se habla que él era un hacendado grande, era rico, tenía
tenía muchas cosas. Aleluya. Entonces él tenía sus esclavos. Pero este esclavo se aburrió de estar con él. La Biblia no dice que le robó, ¿verdad? Pero dice, pudo haberse llevado tal vez un plato o una taza, o le agarró dinero y tuvo que huir. Amén, aleluya. Entonces él huyó, dijo, me voy a Roma. Porque en Roma es grande la ciudad y allí no me van a encontrar. Porque él sabía lo que tenía que hacer su amo con el esclavo si lo encontraba. Dice que ellos morían crucificados, así los mataban. Entonces él dijo, yo me voy donde nadie me va a ver. Pero él no se puso a pensar de que en Roma estaba Pablo. Y Pablo era un compañero de milicia con Filimón. Aleluya. Entonces, yo creo de que Pablo conocía a este hombre, a Filimón, porque él ya había estado, ¿verdad?, en la casa de Filimón. Él conocía a Onésimo. Pero Dios le puso a Pablo en su camino. Aleluya. Amén, aleluya. Cuando él llega a Roma, Pablo lo ve. Aleluya. Y dijo, este hombre me parece conocido. Pienso que debe haber dicho. Era un hombre que su amo tenía iglesia en la casa, pero él no estaba allí dentro de la iglesia. Entonces ese hombre no le servía al Señor. Amén. Pero Filimón no era el pastor, no pastoreaba él la iglesia, sino que la pastoreaba. Más adelante vamos a leer donde es Arquipo. Arquipo se dice que era hijo de Filimón, era el pastor que estaba en esa iglesia. Amén. Porque saluda a la hermana Apia, ¿verdad? Entonces se piensa de que ella era la esposa de Filimón y Arquipo era hijo de él. Entonces él pastoreaba la iglesia. Entonces viene este hombre y se va para Roma, huye de su amo. Cuando él llega, va a caer a manos de Pablo. Y dijo, este hombre me va a servir a mí. Y comenzó a platicar con él. Y él le dijo, yo vengo de Tarso, porque Filimón vivía en Tarso, ¿no? Entonces él se va y le dice, ya que viniste, él comenzó a hablar con él, a hablarle del evangelio. Pablo ya había cambiado, ya Pablo ya era otro, ya no era el mismo inútil que fue antes, sino que él ya era un hombre útil al Señor. Sí, amén. Amén. Entonces él habló con Onésimo y le comenzó a hablar la palabra. Él aceptó al Señor. Entonces, por eso que Pablo dice, habla los trata, dice mi hijo, mi hermano, ¿verdad? Él habla de la paz, habla de amor, habla de paz. ¿Por qué? Porque él ya había cambiado, Pablo ya había cambiado. Y él dijo, bueno, ahora este hombre me va a ser útil a mí en mis prisiones, dijo Pablo. Entonces Onésimo va a la cárcel con Pablo. Y era un hombre obediente. Y atendió el llamado que Dios le hizo. Ocupó a Pablo para que le enseñara. Y le enseñó. Y fue un hombre útil. Amén. Después de que él ya no era un inútil. Muchas veces nuestros padres los decían, este inútil no sirve para nada. Muchas veces yo me acuerdo y escuchaba esa frase que nuestros papás decían, este es un inútil,
¿verdad? Y en verdad, estudiando esta palabra, digo yo, en verdad, los estaban diciendo la realidad, que éramos unos inútiles. ¿Cuántos años anduvimos de inútiles en la calle nosotros? Amén. No servíamos para nada, éramos inútiles. Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ya no somos aquellos inútiles, ahora ya pasamos a ser útiles para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así era, así fue Onésimo. Por eso que Pablo le escribió una carta a Filemón. Y esa carta era una carta que iba especial para él, no iba para la iglesia, porque se dice que las cartas a las iglesias él ya las había mandado. Pero esa era una carta especial que le mandaba a Filemón para que él recibiera a Onésimo. Aleluya. Porque si no lo iba a recibir, él se iba a quedar con Onésimo. Pablo lo iba a agarrar para sus servicios. Amén, porque allí Pablo comienza su ministerio que Dios le da. Amén. Entonces ya Pablo ya no era aquel hombre que sacaba a los hombres y las mujeres y los metía a la cárcel. Ya no. Porque se dice que él iba, dice, para ese lugar, según atraerlos. Cuando se encontró, ¿verdad? Y Dios le puso esa traba, lo voy a dejar ciego, lo voy a cegar. ¿Verdad? Hasta aquí llegaste, Pablito. Ya no más. ¿Verdad? Entonces allí él se convenció de que ya era un hombre útil, porque Dios lo cambió. Y lo mismo hizo con Onésimo. Gloria a Dios. Aleluya. Por ejemplo, la carta que le escribió a Filemón dice que es muy importante, dice por un hombre esclavo que había sido inútil a su amo, pero llegó a ser útil. Lo que Pablo escribía en la carta. Había sido útil al Señor. Por eso decimos, nosotros alguna vez fuimos esos inútiles. Pero cuando nosotros, el Señor, Él tuvo misericordia de nosotros y los alcanzó, ¿verdad? Y los trajo a la luz admirable, ya pasamos nosotros a ser útiles al Señor. Amén. Entonces, alguna vez nosotros fuimos, ¿verdad? Inútiles. Pero en las cosas del Señor también ya lo hemos sido, ya somos cambiados nosotros, ya somos útiles para el Señor. De manera que ahora nos ha hecho útiles para su obra. Pablo escribe esta carta en la prisión a Onésimo. Le había sido de mucho provecho a él, pero él prefería hacer las cosas bien hechas. Pablo había aprendido a hacer eso porque Dios lo había cambiado. Dijo, yo me puedo quedar con él, pero no, le voy a hacer su carta y se la voy a enviar y él mismo se la va a llevar. Y Onésimo tenía miedo regresarse porque sabía lo que le esperaba. Él sabía que al llegar tenía que morir crucificado porque así los mataban a los esclavos. Y dice también de que les ponían una marca, ¿verdad? Les ponían una F en la frente. ¿Qué significaba esa F? Fugitivo, ¿verdad? Eran conocidos, este fugitivo, ya está marcado. Amén. Ajá. El castigo para un esclavo que se fugaba podría ser muy bien el morir crucificado en la esclavitud. Era parte de la vida normal del mundo antiguo. Se dice que habían en Roma unos 60 millones de esclavos. Quiere decir que eso había pura esclavitud. ¿Eh? Aleluya. Sino que dice que a la virtud cristiana para estas decisiones pasaron unos 4 siglos, dice, después de Jesucristo, ¿verdad? Pero habla que Constantino pudiera hacer, dice, cambios en ese tiempo, cuando la esclavitud es así como cuando existía la esclavitud. Por ejemplo, nos habla de 2 personajes, ¿verdad?
Onésimo era un personaje. El nombre de Onésimo quiere decir útil, ¿verdad? Dice que en Hebreos era útil el nombre de Onésimo, provechoso. Onésimo dice que había sido esclavo de Filimón en la ciudad de Colosas. Onésimo había huido a Roma, tal vez para pasar desaparecido, pero la verdad que Dios no lo dejó, porque ya estaba Pablo esperándolo. Como quien dice, yo te lo voy a traer para que tú lo enseñes. Amén. Y el hombre pues fue y le sirvió, ¿verdad? A Jesucristo, como le servía Pablo, como le sirvió Lucas, como le sirvieron Arquipo, y todos esos hombres, ¿verdad? Le servían a nuestro Señor. Aleluya. Dice que después de que él huyó para Roma, él dijo, yo me voy a esconder, pero no pudo esconderse. No se pudo esconder, él no pudo huir. Allí fue cuando él cayó a la cárcel junto con Pablo, amén. Entonces, en la carta que hace, le escribe y le dice, recíbelo, le dice en la carta, ¿verdad? Como a mí mismo. Quiere decir que Filimón le debía favores a Pablo, ¿verdad? Filimón le debía favores a Pablo. Si en algo te debo, le dice, ponlo a mi cuenta. Aleluya. ¿Verdad? Sabía que no podía quedarse con su esclavo, sabía que tenía que devolvérselo a como fuera, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Cómo Pablo comenzó a trabajar con Onésimo. Amén. Aleluya. Sí, amén. Filimón quiere decir afectuoso. Parece ser que era uno de los ancianos, o sea, líder de la iglesia de Colosas. También parece ser que había una iglesia en su casa. Filimón parece haber sido, dice, un hombre piadoso, del cual Pablo está casi, él no estaba seguro, está casi seguro, dice, ¿verdad? Dice que estaba casi seguro que va, dice, a actuar de la forma más correcta. Ya me imagino que llegó Onésimo con la carta y le dice, amo o jefe, como le quiso decir, aquí te traigo esta carta, ¿verdad? Pero dice Pablo que en ese mismo instante, cuando le entregó la carta, él escribió otra carta, ¿verdad? Para la iglesia. Entonces, él escribió 2 cartas en ese entonces. Y esa carta dice que ya no iba dirigida a Filimón, sino que iba dirigida a Onésimo. Porque él sabía que Onésimo, él comenzó ya a trabajar, a servirle al Señor cuando él regresó, porque su amo lo iba a perdonar. Pablo sabía que lo iba a perdonar, amén. Y la demás gente que vivía en el lugar, hombres de dinero que tenían más esclavos, le decían, tienes que matarlo para que aprendan los que nosotros tenemos. Si ellos un día se van, saben lo que le tocan. Querían colgar a Onésimo, pero él sabía que no lo podía hacer, porque tenía una carta en su mano que Pablo se la había escrito. Aleluya. Amén. Entonces, Pablo actuó por la forma más correcta, ¿verdad? Entonces, por eso que Dios tiene un plan para cada persona. Es muy claro que Dios tenía un plan con Onésimo, así como lo tiene con cada uno de nosotros. Amén. Dios sabe y dice, tú me vas a servir para esto, tú para esto, y ahí están. Todos servimos al Señor, pero tenemos que ser obedientes a Él. Amén. Porque si no, lo va a castigar, como tenía este hombre ya castigado. Su amo ya lo tenía castigado, y no lo castigó porque Pablo le pidió de favor que lo recibiera como un hermano, ¿verdad? Que lo perdonara.
Gloria a Dios. Pero sus vecinos no querían y no estuvieron de acuerdo y no quedaron conformes con Filemón por haber perdonado a Onésimo. Es muy claro que Dios tenía un plan, dice, con Onésimo, así como lo tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros leemos el versículo 16 de Filemón, el 15 y 16 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para ti, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le escribía, le decía a él en la carta. Amén. Entonces, vemos nosotros que el Pablo estaba seguro que Filemón iba a hacer lo que Pablo le había escrito en esa carta. Entonces, el esclavo que se había fugado encontró, dice, el amor en Dios en Roma. Allá lo fue a encontrar, porque se sabe que cuando él estaba en la casa de su amo, él no entraba a la iglesia, y la iglesia estaba allí. Dice que todo peregrino que pasaba entraba y él le daba donde quedarse, y allí se quedaba. Entonces se sabe que era grande el lugar, ¿verdad? Entonces era un hombre que tenía amor para toda la gente, ¿verdad? Había gozo en él, pero él no predicaba la palabra. El predicador que tenía era Arquipo, era el hijo de él. Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice que fue ganado por el apóstol Pablo para el Señor, un esclavo sin esperanza. Ahora se encuentra que encontró, dice, con Jesucristo, sin importar clase social, educación o apariencia física, encontrar a Jesucristo como Salvador personal de él. Él daba gracias porque él allí había aprendido, ¿verdad? Él aprendió y le sirvió al Señor. Como nosotros un día llegamos a los caminos de él y comenzamos a servirle, ¿verdad? Y cada día nosotros vamos caminando más y más, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice su palabra, a llegar a una estatura perfecta, ¿verdad? Entonces, este hombre comenzó a trabajar con Pablo, ya en el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Entonces él dijo, yo no me voy a quedar con él, yo se lo tengo que devolver, porque era lo correcto. Él no podía quedarse con él. Ha de haber dicho, si en caso no lo quiere, pues entonces yo voy personal a traerte, ¿verdad? Pero no, él sabía que lo iba a aceptar. Entonces, nosotros vemos por alguna otra razón, ¿verdad?, la intervención que Pablo tuvo con Filemón. Entonces, cualquiera que haya sido, dice, la causa de la huida, aparece que Onésimo dice que procuró la ayuda de Pablo para reconciliarse con su airado amo. Él sabía que estaba enojado y sabía que no iba a regresar solo. Yo pienso que le habían dicho, no, ¿verdad?, vaya usted conmigo, ¿verdad? Pero no, ha de haber dicho Pablo, con esta carta que le lleves, él va a entender, ¿verdad? De que ahora ya no eres el siervo inútil que él tuvo, ahora ya eres un siervo útil. Amén. Entonces, le ha de haber dicho, bueno, siendo así, pues tengo que llegar, ¿verdad? Aleluya. Dice que aquello, dice, planteó un grave problema a Pablo. Tenía ante sí un esclavo incrédulo y fugitivo. Pablo se lamentaba porque estaba tratando con un fugitivo. Ese era un problema para Pablo, ¿verdad? Pero él dijo, ahorita va a dejar de ser fugitivo, ¿verdad?
Ya ahorita nuestro Señor Jesucristo ya no le va a quitar lo fugitivo y ahora lo va a hacer, ¿verdad?, útil. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Debía el apóstol, dice, tratar de ayudarlo, persuadiendo a un amigo cristiano a abstenerse de ejercer su derecho legal de castigo con severidad que había que hacer. Para cuando Pablo escribió su carta a Filimón, parece que el fugitivo había permanecido con el apóstol por algún tiempo. Gloria a Dios. Él dijo, le voy a dar tiempo, no lo voy a mandar ya, lo voy a utilizar. Vamos a trabajar aquí para el Señor juntos, para que Él crea y esté convencido de que hemos estado juntos trabajando. Por eso que Él le decía, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Por qué? Porque Filimón le debía favores a Pablo. Amén. Entonces, sabía que lo iba a perdonar. Y entonces, suficiente como para que éste dijera que Onésimo había llegado a ser un amado hermano, porque no lo podía mandar inmediatamente. Entonces sí, iba a decir Filimón, oh sí, entonces este sí le está sirviendo al Señor. Si nosotros veamos Colosenses 4:9, dice Colosenses 4:9, dije, va. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿Verdad? Con Onésimo, amado y fiel. Esto lo estaba diciendo Pablo. Que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Entonces, él sabía y se iba a convencer de que Pablo le estaba diciendo la verdad y no le iba a mentir. Dice que estaba exhortando respecto a mi hijo para quien llegue a ser padre, estando en mis cadenas de prisión. Lo exhortaba, ¿verdad?, para que él llegara a servirle en sus cadenas, y él los trataba hijos, hijitos, ¿verdad? Filimón era su hijito a Arquipo también. Y entonces más adelante vamos a ver donde le dice esa carta, ¿verdad?, donde le dice, tú también portate bien, ¿verdad?, servirle al Señor. Gloria a Dios. Dijo Pablo acerca de su propia relación espiritual con Onésimo, de todos los giros que podría haber tomado. Este debió ser el que menos esperaba Filimón. El apóstol dijo que el esclavo que anteriormente había sido inútil regresaba como hermano cristiano, y ahora Onésimo sería provechoso, útil. Él se había convencido de que ya no era aquel esclavo que tenía, que no servía para nada, ahora sí ya le iba a servir. Amén. ¿Verdad? Entonces él se convenció, ¿verdad?, de que lo que Pablo le escribía, de que ya no iba a ser el mismo. Ahora ya era un esclavo útil. Gloria a Dios. Ya regresaba, dice, como hermano cristiano. Ahora Onésimo sería provechoso, útil. Y de esa manera haría honor al significado de su nombre, Filimón. Aleluya. Leamos el 10 y el 12 de Filimón. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Oiga, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aleluya. El cual vuelvo a enviarte, dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Aleluya.
Aleluya. Como quien dice, a mí no me vas a cerrar las puertas, a mí me las vas a abrir, me vas a recibir. Así recíbele a él. Amén. Tenía que perdonarlo porque Dios ya lo había perdonado. Dios, ¿verdad? Ya él alcanzó la misericordia de Dios. Amén. Y lo hizo útil para que le sirviera. Y Pablo estaba contento, ¿verdad? Porque tenía ya otro hijo, de él le llama hijito, ¿verdad? Recíbele como a mí mismo. Entonces, vemos nosotros que le sirvió verse encontrado con Pablo, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Onésimo había llegado a serle útil al apóstol durante el encarcelamiento de este. De hecho, de no haber sido una violación de la ley y un abuso de los derechos de Filemón, Pablo le habría permitido quedarse con él. Porque él sabía que si se quedaba con el fugitivo, él tenía problemas conforme a la ley. Mire lo que dice el 13 y 14 de Filemón. Yo quisiera retenerle conmigo para que él en lugar tuyo me sirviese a mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aleluya. Gloria a Jesús. En otra carta escrita más o menos al mismo tiempo y dirigida a la congregación que se reunía en la casa de Filemón, Pablo llamó a Onésimo, mi fiel y amado hermano. Sabía, por eso yo creo de que él era el pastor que estaba al frente de esa obra en la casa de Filemón. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces, dice, mi fiel amado hermano, ¿cómo se dirigió a él? Que está entre vosotros. Estas palabras dan a entender que Onésimo ya había demostrado su confiabilidad. Leamos Colosenses 4. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 4, del 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tiquito, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, quien es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aleluya. Aleluya. Ahí le confirmaba a él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pablo animó a Filemón a recibir amablemente a Onésimo, pero no se valió de su autoridad apostólica para ordenarle lo que hiciera o que lo dejara en libertad. Confiaba en que por la amistad y el amor que los unía a Filemón haría aún más. Lo que Pablo decía. Yo confío, ¿verdad?, en que por el amor que los tenemos, ¿verdad?, lo recibas, no como esclavo, sino como más que un hermano, ¿verdad? Aleluya, gloria. De lo que se pedía a Filemón. El versículo 21 de Filemón dice,
te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más lo que te digo. ¿Verdad? Entonces sabía que le iba a obedecer, ¿verdad? Lo que Pablo le estaba pidiendo. Aleluya. Pablo no puntualizó, dice, la expresión aún más, pues solo Filimón tenía el derecho de decidir lo que haría con Onésimo. Accedió Filimón a las súplicas de Pablo a favor de Onésimo. Todo parece indicar que sí, aunque por ello quizás se hayan disputado otros dueños de esclavos de Colosa, quienes quizás hubieran preferido ver que se castigara a Onésimo con rigor para disuadir, dice, a sus propios esclavos de imitar su ejemplo. No estaban conformes, no estuvieron conformes lo que Filimón hizo de perdonarle la vida a Onésimo. Aleluya. Ellos no estuvieron conformes. En ningún momento estuvieron conformes a ellos. Querían que le hubieran dado a Onésimo, ¿verdad? Y él no estaba conforme, y él sabía que se iba a tener problemas con sus vecinos porque le había perdonado la vida. Le digo, tienes que castigarlo para que los demás vean lo que pasó, o lo que pasa cuando un esclavo se fuga. Amén. Pero él no. Pablo le había escrito. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, allí comenzó la transformación de Onésimo. Él fue transformado. Aleluya. En todo caso, Onésimo regresó, dice, a Colosa con una nueva personalidad, habiendo transformado, dice, su manera de pensar gracias al poder del Evangelio. Sin duda llegó a ser. ¿Amén? Entonces él le daba gracias, ¿verdad? Porque él había aprendido. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque él llegó a ser un fiel cristiano en la congregación de aquella ciudad. Las escrituras no nos revelan, ¿verdad? Con el tiempo Filimón emancipó, dice, a Onésimo. No se sabe si lo emancipó o no, ¿verdad? No dice las escrituras si hubo emancipación para Onésimo por parte de Filimón. Dice la escritura, no dice, ¿verdad? No nos revelan. No obstante, visto desde una perspectiva, hoy en día ocurren transformaciones semejantes cuando la gente pone en práctica los principios bíblicos del Evangelio, cuando la gente lo pone en práctica, estos principios, las situaciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la personalidad, todo cambia, amén. Pero si no la ponemos en práctica, vamos a hacer lo mismo, no vamos a cambiar, amén. Entonces, ahora sí, el Señor pues nos tiene, somos útiles para el Señor, amén, ¿verdad? Si vemos 1 Corintios, Corintios capítulo 7, verso 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, libertó, dice, es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo, es de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo, es de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, ya nosotros somos esclavos de Cristo, amén, ¿verdad?
¿verdad que somos sus siervos? Amén. Entonces, vemos de que antes de conocer a nuestro Señor, no éramos nada. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues Él tuvo misericordia de nosotros y los tiene en un lugar, ¿verdad?, donde en aquellos tiempos pues hubiera sido mejor ver conocido al Señor, pero no, quisimos andar en la calle, inútiles, no servíamos para nada. Amén. Pero cuando el Señor los alcanzó, ya le fuimos útiles al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros vemos que Pablo, ¿verdad?, cómo él se expresaba de sus hermanos. Aleluya. Hijitos. Amén. Él nunca les dijo, les llamó de otra forma, de hijitos. Y bueno, y entonces él siempre estaba en oración para todos, para todo cristiano. Amén. Aleluya. Entonces cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía que bien, ¿verdad?, Pablo, los cambios que Dios hizo en él. Cómo él llegó a conocer al Señor. Después de que era un hombre que arrastraba lo que encontraba, lo que se ponía por enfrente. Amén. ¿Verdad? Pero Dios lo castigó y lo reconoció como su hijo, y él cambió. Amén. Y le dio su ministerio, ¿verdad?, para que él ya trabajara. Amén. Le sirviera a él. Gloria a Dios. Sí, entonces, y bueno, y los saludos, gracias a la conversación, a la fe verdadera, mientras que Onésimo anterior haya sido inútil a Filemón, todo parece indicar que el nuevo Onésimo hizo honor a su nombre como una persona provechosa y útil. Ciertamente fue una bendición el que Filemón y Onésimo. Ya Pablo le decía: recíbele como a mí mismo, ¿verdad? Y prepárame un ajolamiento, ¿verdad? Porque él sabía que iba a llegar alojamiento. Amén. Él sabía que iba a llegar también, y dijo: no puedo hacer esto con Filemón porque ya va a estar él aquí o ya viene en camino. Amén, ¿verdad? Entonces vemos pues los cambios que nuestro Señor pues hizo en Pablo, ¿verdad?, en aquel entonces, y los cambios que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos que su compañero de prisión, ¿verdad?, estaba Lucas, estaba Marcos, Alicarpo era otro hombre que él tenía en las prisiones, ¿verdad?, junto con Onésimo. Pero bueno, los cambios los hizo a cada uno, y así el Señor ha hecho los cambios en cada uno de nosotros. Amén. Y sigamos adelante. Amén. ¿Verdad? Que este ha sido pues una corta meditación pues que traje en esta noche. Amén. Espero que agarremos lo de nosotros. Amén. Aleluya. Y deseamos lo que no es de nosotros. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Y sigamos adelante. Amén. Porque solamente Jesucristo es el que hace los cambios en cada uno de nosotros. No hay otro. No hay mediador. Solamente Él. Amén. Aleluya. Así, mi hermano. Él me levantará, así es el Señor.